Y la palabra hebrea que el roí, que significa el Dios que me oye, pero que también significa el Dios que me ve. Entonces de ahí escribí el tema, el Dios que me oye y me ve. Esta primera parte yo quisiera que ustedes me permitan presentarle una tipología escatológica salvífica de Cristo. Yo sé que dije muchas palabras, pero que podamos ver a la luz de la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo naciéramos, el Señor nos vio. Dile a alguien, el Señor te vio antes que naciera. Antes que te formase en el vientre de tu madre, Dios te oyó y te vio. Te oyó cuando gritaste antes de nacer. Efesios 1, 4 y 5 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poder, autoridad. Tu palabra renueva, transforma. Es tu palabra la eternidad. Es tu palabra el significado y el sentido de la existencia, de la vida, de todo ser, de lo concreto y lo abstracto, de lo tangible e intangible. Tú eres la respuesta de todo. Gracias, Señor. Háblanos. Amén. Tome su asiento, por favor. El Dios que me oye y me ve. Lamentablemente, el hombre vive en estos tiempos como si no existiera Dios. El hombre entiende que no tiene la capacidad de dar respuesta a los enigmas de la creación, del universo, de la existencia del ser humano y del ser viviente en general. Sin embargo, no se ocupa en la reflexión y meditación de todo lo que existe y cómo subsiste. El hombre se apoya en su propio ego, en su propio yo, en sus propios conceptos y teorías. Y ello le produce cada día un alejamiento más y más de Dios. Y tienen en poco de que Dios los oye y los ve. Dios te oye y te ve. Dios nos oye y nos ve. No importa en qué parte estemos, no importa dónde nos metamos o nos escondamos, Dios nos oye y nos ve. Aún no abra tus labios, aún solo lo mueva como Ana cuando vino a pedirle un hijo.
Dios te oye y te ve. Dios sabe lo que pensamos, lo que meditamos y reflexionamos. Por eso David fue sabio cuando dijo: tú que solo puedes ver lo que hay dentro de mí, aquellas cosas que yo no domino, que no puedo ver en mi corazón, tú lo ves. Por favor, dame un espíritu afable y saca de mí todo lo que no te agrade. Aleluya. La versión del lenguaje actual dice: desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Otra versión, que se llama versión del lenguaje internacional, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. De ahí que muchos sacan enseñanzas erróneas diciendo: ya Dios determinó quién se salva o quién se pierde. Pero el texto es claro: Dios determinó salvarnos. Cuando dice que nos predestinó, es que Dios planeó, Dios decidió, Dios planificó salvar al ser humano a través de Cristo, porque la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia de Dios, la omnipresencia de Dios, Jehová significa el que fue, el que es y el que será. Representa los tres tiempos gramaticales: el pasado, el presente y el futuro. El Dios omnipotente. Porque Él es eterno, pudo ver al hombre caído antes de ser formado. Lo vio, lo oyó, y por eso planeó. Él vio la caída del ántropo, del ser humano, y planeó enviar a Jesús, a su único hijo, para redimir al hombre. Él pudo ver al ángel de luz, a Lucifer, desobedecer, alejarse. Él lo vio persuadir a las estrellas, a ángeles, que con él fueron lanzados a la tierra, y convulsionó la creación, de tal manera que luego Dios tiene que decir: sepárese las aguas de las aguas, sepárese las aguas de la tierra, que la tierra otra vez se vea. Porque todo fue destruido por el mal. Pero Dios lo vio antes que pasara. Dios vio la caída del hombre antes que aconteciera. Y alguien diría: ¿y qué hizo Dios para librar al hombre? Eso es lo que dice Efesios. Él decidió salvar al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Porque cuando hizo al hombre, ya existe Lucifer caído, que ahora es Satanás. Ya él tiene la libertad de andar por donde quiera en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios para que el hombre supiera dónde estaba el mal? Dios también proveyó
y le dijo a Satanás: ahora tú no vas a andar por donde quiera, y va a tomar cuerpo de una serpiente y te va a quedar aquí en medio del huerto. Y le dice al hombre: oye bien, de todo puede comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer. No coma, porque el día que comas, es decir, Dios lo orientó, le dijo dónde estaba el mar, la ubicación geográfica, le dijo todo al hombre. Pero ¿por qué el hombre va? Porque el hombre tenía el libre albedrío, la libre decisión. Dios no es un Dios, aleluya, que te va a esclavizar. Nuestro Dios es un Dios de libertad, aleluya. Y el hombre perdió el libre albedrío cuando tocó el mal. Por lo tanto, el libre albedrío se recupera cuando tú vienes a Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Si estás en Cristo, tú tienes libre albedrío, tú tienes discernimiento del bien y del mal, y decides si le sigues sirviendo o no. Porque ya Él vino y se reveló a ti, se reveló a mí. Ya Él nos vio y decidió salvarnos en Cristo, aleluya. Y cuando aceptamos a Cristo, entramos en ese plan de salvación, de redención de Dios. El Dios que me oye, ya dije en hebreo, es la palabra Eloí o el Roí. El Dios que me oye, el Dios que me ve. Pero también se relaciona con la palabra Shema Israel. El Shema, el oye Israel. Tu Dios uno es, el Shema. Por eso, cuando vamos a Israel, vemos a los judíos orar en el muro del templo, colocarse la cajita aquí con ese mandamiento, Shema Israel, o lo que colocan en la puerta, la mezuzá, con el mandamiento, Shema Israel, oye Israel. Pero también es pedir a Dios. Dentro de los atributos constitutivos de Dios encontramos que Él es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo conoce, el Dios omnisapiente, el Dios que todo lo sabe, el Dios omnipresente que está presente en todo lugar. Él es el eterno y por lo tanto Él te oye, Él te ve, Él te oyó, Él te vio antes que naciéramos. La historia registra a muchos hombres y mujeres muy famosos que ignoraron que existe un Dios que los ve y los oye, y expresaron palabras peyorativas acerca de Dios. Y estos datos usted lo tiene en la red y sé que lo ha leído mucho, lo ha escuchado. Pero yo quiero recordarle a un John Lennon, cantante famoso. Durante una entrevista con una revista americana, John Lennon dijo: la cristiandad va a acabar, se va a desaparecer. Yo no tengo que discutir sobre eso, sobre la cristiandad. Yo estoy seguro que Jesús era, ¿ok? Es decir, ya Jesús no está. Lo crucificaron en el Gólgota, pero no le interesó que ese que crucificaron en el Gólgota resucitó al tercer día. Y hoy hay prueba contundente de que no está allí. Y este famoso cantante que dijo: Jesús Él era demasiado simple. Hoy nosotros somos más famosos que Jesús, dijo John Lennon. 1966. Después de decir que los Beatles, su agrupación, era más famosa que Jesucristo, dice la historia que le dispararon 6 veces
El Dios que nos ve y nos oye. El Dios que nos oye y nos ve. Ese Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado, porque Él es el Dios que nos oye y nos ve. Y nos ve antes que naciéramos. Nos vio antes que nacimos. Un compositor brasileiro bisexual, cantante y poeta llamado allí en Cazuza, llamado en Cazuza, en Río de Janeiro, mientras se fumaba un cigarrillo, él resopló fuera de algún humo en el aire y dijo: Dios, esto es para ti, y le tiró humo. Murió a la edad de 32 años de SIDA, de una forma horrible. El hombre que construyó el Titanic. Después de la construcción de este gran barco, un reportero le preguntó: ¿cuán seguro sería este barco? Y con un tono irónico él dijo: ni Dios puede hundirlo. Y ya todos sabemos la historia del Titanic. Marilyn Monroe, esa famosa actriz, Billy Graham la visitó durante una presentación de un show. Y ella dijo, Billy Graham le dijo que el Espíritu Santo de Dios le había enviado a hablarle a ella, a predicarle acerca de Cristo ese día. Y después de oírlo, ella dijo: ya terminó. Dijo lo que tenía que decir. Yo no necesito a ese Jesús. La historia dice que una semana después murió en su departamento. Bon Scott, un cantante famoso, también es vocalista del AC/DC. En una de sus canciones del 1979, él cantó: no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando a la carretera al infierno. Bajando por la carretera al infierno. El 19 de febrero del 1980 lo encontraron ahogado en sus propios vómitos. Y hay mucho que puedo decirte, pero lo que más me impactó es aquella historia real de la madre que acompaña a su hijo al carro, a su hija, porque sus amigos la pasaron a buscar. Y ella le rogaba: hija, no. Los muchachos se veían ebrios en su carro. Se veía que estaban fumando, bebiendo. Y ella le decía: hija mía, no te vayas. No, que me voy, que me vinieron a buscar. Y ella agarrándola. Y le dijo: hija, que Dios vaya contigo. Y ella dijo: bueno, aquí no cabe, porque esto está lleno, si ven el baúl. Y así se burló de Dios. Tuvieron un accidente tan terrible. El vehículo quedó totalmente destruido, desbaratado. Y los bomberos, al llegar, lo primero que salió en la noticia de manera sorpresiva es que unos huevos que iban en el baúl quedaron intactos. Porque como ella dijo que Dios cabía en el baúl y no en el carro. O yo no sé si tú estás entendiendo. Aleluya. Porque ella dijo que era ahí que cabía. Y ahí no pasó absolutamente nada. Brevemente yo quiero tratar 4 puntos. Número 1, el Dios que nos ve proveyó el cordero para el sacrificio en el monte Moriah, proyectándolo hacia el Gólgota. Lo voy a repetir. El Dios que nos ve
proveyó el cordero para el sacrificio en el monte Moriah, proyectándolo hacia el Gólgota. El próximo año, con la ayuda del Señor, en el mes de noviembre, esta iglesia vamos a viajar a Egipto, Jordania e Israel. Hemos titulado ese viaje El Éxodo, la salida, lo que nos narra la Biblia, la salida del pueblo hebreo desde Egipto, toda su trayectoria. Ellos lo hicieron a pie, en camellos, caminando. Nosotros lo vamos a hacer en autobuses modernos con buen aire, con Wi-Fi connection, pero nos vamos a detener en cada lugar a abrir la Biblia. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras a orilla del Mar Rojo. El mar, aleluya, que Dios le dijo a Moisés: que tienes en la mano, toca las aguas. Y las aguas se abrieron. Y usted puede buscar en la red, en YouTube, los instrumentos que encontraron en el Mar Rojo hace muchos años, aleluya. Los estudiaron los arqueólogos y coincide con los años en que el Mar Rojo, en que dice la Biblia, aleluya, que el Mar Rojo fue abierto y el pueblo hebreo cruzó en seco. No estamos hablando de historieta, aleluya. Estamos hablando de verdad, del Dios Todopoderoso. Y en ese viaje hay que chequear el itinerario, pastora. Si no está, inclúyalo. Yo voy a explicarle algo al grupo en la explanada del templo de Salomón. Lo que es hoy, lo que se conoce como la explanada del templo que construyó Salomón. En esas portadas donde todos vemos la mezquita, el Aqsa, la copa dorada, la cúpula dorada, allí hay dos mezquitas, la mezquita el Aqsa y la mezquita de Omar. La mezquita gris y la mezquita dorada. Donde está la mezquita dorada, ahí dentro hay una roca que se le llama el domo de la roca. Y es la roca que ha sido reconocida como esa piedra donde Abraham llevó a Isaac. Cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, dame lo único que tú amas, lo que tú más quieres, lo único que tienes, entrégamelo en sacrificio. Génesis 22. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Resumí los versículos. Abraham, ya viejo, ya adulto, tiene un hijo. Dios le da un hijo en su vejez, llamado Isaac. Ahora Dios le dice: entrégamelo en sacrificio. Por eso yo le dije que pretendía traerle alguna tipología escatológica salvística de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Abraham va con su hijo Isaac y sube al monte Moriah, ubíquese, el monte Moriah es lo que es hoy la explanada del templo de Salomón, porque en una ocasión David compró ese monte, se puso a contar los soldados antes de ir a la guerra. Y Dios le dijo: ¿por qué cuentan los soldados? ¿Así acaso no he sido yo el que lo defiende a ustedes? Y le envió un profeta y le dijo: escoge de 3 castigos que te voy a enviar, unos de ellos. Y David dijo: es mejor caer en la mano de Jehová que en la mano de los hombres. Y Dios empezó, aleluya, a matar gente, aleluya. Y entonces, cuando ya dice la historia bíblica que la espada del ángel estaba para destruir a toda la ciudad, vino, aleluya,
la misericordia de Dios. Y le dijo el profeta David: levanta un altar, busca un lugar alto. Y fue y compró ese monte. Por eso, años después, David, en su visión, ve el templo construido. No lo construyó porque Dios le dijo: tu mano ha derramado mucha sangre, y lo construyó Salomón. Pero ese templo fue destruido varias veces, y la última vez lo derrotaron los romanos con el general Tito el Grande, cumpliéndose la profecía que Jesús había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada, años 70 después de Cristo. Ese lugar es el monte Moriah, que luego se construye el templo. Pero si nos vamos antes de David, Abraham va a ese monte. Va a ese monte. Antes de que apareciera Urauna Jebuseo, que dice la Biblia que en el tiempo de David era el dueño. Cuando Abraham no era dueño él de eso. Estaba libre, y Abraham fue. Y en esa piedra colocó a Isaac. El niño le dijo: padre, veo la leña, veo el altar, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Aleluya. Y él le dijo: Jehová proveerá, no te preocupes, hijo. Le amarró las manos. Colócate ahí, hijo. En ese tiempo un muchacho no podía decirle a su papá que no. Decirle no. Hoy le dicen: ¿y qué pasa? Guay, ponte ahí. ¿Y por qué? Encima de leña. Él en obediencia se colocó. Y cuando levantó la mano para clavar el cuchillo, Dios le dijo: detente, no lo haga. Y dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y dice: y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Porque dice que cuando Dios le dijo detente, apareció el carnero entre los ramas, los arbustos. Apareció un cordero. La pregunta es: ¿quién proveyó el cordero? ¿Qué representaba el cordero? ¿Qué estaba diciendo Dios el Padre? Lo que dice Efesios, que antes de la fundación del mundo, Él predestinó, Él planeó, Él decidió salvar a la humanidad a través de Cristo. Luego dice que vino el Cordero de Dios, que nació a través del vientre de una mujer, y fue hasta el Gólgota y entregó su vida, y luego la tomó porque resucitó al tercer día. En Isaac, todos nosotros quedamos representados. Merecíamos la muerte por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero en lugar de morir, ¿quién murió? El Cordero, tipología de Cristo. ¿Quién murió? El Cordero, que representó a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos vio. Dios nos vio desde el monte Moriah. Lógicamente hoy ese lugar representa un conflicto histórico, pasado, presente y futuro. Ese lugar es central en lo que los judíos creen todavía acerca del templo. Y están tan enfocados de tal manera que Dios le va a permitir construir un templo. No porque necesitemos un templo, no porque necesitemos hacer sacrificio para ser salvo, porque Cristo vino una sola vez y murió para siempre por nuestros pecados. Y para que no haya dudas, la Biblia registra
que Jesús, cuando iba a ser ya tomado preso para cumplir la misión, él acostumbraba a visitar a Jerusalén y entrar al templo. Pero en esta ocasión, dice la historia bíblica, que vino encima de un pollino y que no entró por la puerta acostumbrada, entró por una puerta que hoy está cerrada y es la que usted ve en las fotos, que ve esa puerta cerrada, que se llama puerta dorada, puerta de la misericordia. En ese tiempo en que Jesús llegó a la ciudad, esa puerta estaba abierta y él entró por ahí. Lo interesante es que el año que viene lo vamos a llevar a ustedes a esa puerta encima, aleluya, del lugar donde estaba el templo, donde estaba el tabernáculo, aleluya. Y Jesús entró por esa puerta diciendo: yo soy el Cordero de este monte Moriah. Yo soy el que vine a morir para siempre por los pecados de la humanidad. Yo siempre digo que lo que Dios te pide es porque existe, porque Dios te oye y te ve. Él lo sabe todo. Nada se le escapa a Dios. De manera que su provisión estará en todo lo que Él te pida. No dudes en entregar a Dios lo que Él te pida. Abraham no dudó en entregar a Isaac, porque sabía que Dios le había prometido darle una descendencia. Y él dijo: no voy a dudar de obedecerle a Dios. Él cumple su palabra y él dijo que me va a dar una descendencia. Así que aunque yo sacrifique el muchacho, él tiene poder para resucitarlo. Él lo va a resucitar y va a cumplir su promesa en mí. Yo vengo a decirte que Dios va a cumplir su promesa en ti. Ay, no lo creyeron. Dios, vengo a decirte que Dios cumplirá su propósito, su promesa en ti. Él no miente. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había provisto de su gracia salvadora para ti y para mí en medio de los tiempos. El Dios que nos oye, el Dios que nos ve, produjo la salvación de la humanidad. Y Pablo dice a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22: porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos viven en Cristo? Aleluya. No te enfoques en tus debilidades. Enfócate en tu fortaleza y en la fortaleza que emana directamente de parte del Señor. El Señor te ve, Él te oye, Él sabe de qué tú padeces, Él conoce tus debilidades. Y porque Él conoce tus debilidades, así como conoció la de Pablo, y cuando Pablo vino ante Él diciéndole de sus debilidades, Él le dijo: no te preocupes, mi poder se fortalece en tu debilidad. Por lo tanto, Pablo dice: diga el débil, diga el débil. La debilidad no te exime. La debilidad no es una excusa para que tú y yo no le sirvamos al Dios Todopoderoso, porque Él nos oye y nos ve. Él sabe exactamente de qué padecemos. Él sabe, porque Él fue quien nos creó. Él nos dio su aliento de vida. Él nos hizo semejante a Él, no igual a Él. No se equivoque. Hay muchos hombres queriéndose igualarse a Dios. Aleluya. Tú y yo no somos igual a Dios, semejante a Él, con sentimiento, con sabiduría, con pasión.
No te enfoques en tus debilidades. Enfoquémonos en el poder de Dios. Por su gracia vamos a escapar de la ira venidera. ¿Cuánto van a escapar de la ira venidera? Hay un resumen escatológico que hicimos en este viaje desde el monte Megidoc, que Apocalipsis habla, y el valle de Armagedón, que es la guerra futura que va a acontecer, donde todos los países se van a unir para ir a enfrentar a Israel, al cual Dios le va a abrir los ojos, porque van a creer que el anticristo es el Mesías. Pero dice la historia, dice la Apocalipsis, dice la palabra, que la profecía, debo decir, que el anticristo se le va a sentar en el templo. Y ellos van a reaccionar y van a ver claramente que ese anticristo, ese líder que va a gobernar el mundo, aunque viene de descendencia judía, no es el Mesías. Y van a entender que ya el Mesías vino y que murió y que resucitó al tercer día, y que ahora está celebrando con la iglesia la boda del Cordero. Aleluya, que ahora se están celebrando los galardones. Ahí hicimos un resumen de 10 o 15 minutos, y una vez ya logremos que André lo edite, lo vamos a compartir para que usted pueda reflexionar. Porque no es lo mismo leer la Biblia aquí y leer acerca de ese acontecimiento escatológico, que tú viajar a Israel, subir al monte Megidoc y colocarte con el grupo viendo el valle de Armagedón, donde va a ser la guerra, y oír los aviones de guerra pasar israelíes y otras cosas que no podemos decir porque estamos en público en las redes. Pero el año que viene vamos a subir con lo que van. ¿Cuántos van? El Éxodo. No se ha llenado el autobús. ¿Cuántos van? A ver. El cupo es limitado, solo 45 personas. Y el anhelo es, nosotros no lo queremos anunciar en la radio porque llama a todo el mundo y se llena rápido. Nosotros queremos que ese viaje solo sea de la iglesia, porque nosotros vamos a preparar un programa de enseñanza exclusivo para esta iglesia. Amén. Porque es coherente a su formación y va a tener unos 15 créditos universitarios. Todos los que vayan van a recibir un certificado en la Universidad Cristiana de Desarrollo Humano por 15 créditos. Porque nosotros sabemos lo que le vamos a enseñar durante ese viaje. El Éxodo. ¿Cuánto van? Levante la mano por fe, todo lo que quieren ir. Padre, mira las manos de tus hijos y de tus hijas que anhelan ir a este viaje. Dale la oportunidad. Provéele todo lo que necesitan, los recursos, los documentos, todo lo que ellos necesitan, Padre. Tú que nos oyes, tú que nos ves, en el nombre de Jesús. Amén. Hácelo fuerte a Él. Número 2. El Dios que nos oye endulzó las aguas amargas del desierto. Nosotros vamos a ir ahí. Vamos a ir a mar en el desierto de Egipto. Y vamos a ver, oye bien, la cisterna de aguas antigua allí. Y vamos a ver las palmeras. La Biblia habla de 70 palmeras. Vamos a ir, oye bien, a orilla del Mar Rojo, y vamos a ver las 70 palmeras. Y allí vamos a abrir esta palabra y la vamos a leer. Y vamos a adorar al Dios Todopoderoso, al Dios que te oye, al Dios que te ve. ¡Aleluya! Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, que significa amargura. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanza, y allí los probó. Ese Dios que nos oye y nos ve pudo ver la necesidad de su pueblo en el desierto. Pudo oír el clamor del pueblo que le reclamaban a Moisés: tenemos sed,
donde hay agua que podamos beber. Lo que nos queda cerca son las aguas saladas del Mar Rojo. Tenemos sed. Y cuando la encuentran amarga. Prepárate para que enfrente los días amargos de tu vida con la dulzura de la gracia de Dios. Ay, no me entendieron. Prepárate para que enfrente los días amargos de tu vida. Aleluya, porque la dulzura de Dios, la gracia de Dios, aleluya, está disponible porque Él te ve, Él te oye. Él no deja de escucharte en el desierto. Dios está en nuestro desierto. Aleluya. Una generación enfocada en Dios es una generación que vence el desierto. Dile al que está a tu lado: vencerás el desierto. Las aguas dulces de Dios están listas para saciar tu sed, para saciar tu necesidad, todo tipo de necesidad. En Mara Dios te va a dar estatuto y te va a dar ordenanza. Dios le hizo el milagro, pero le dijo: esta es mi palabra, estos son mis mandamientos, anden por ello. También Dios le dio el decálogo, después le dio los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, pero le dijo en la falda del monte: yo soy su Dios, voy a estar con ustedes, lo voy a librar en todo tiempo, pero aquí está mi requisito. Y le da los mandamientos, mi palabra. No es posible servir a Dios ignorando su palabra. No ignores su palabra, porque Él te oye y te ve. Él ve lo más profundo del corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe lo que no ha pasado todavía en tu vida y en mi vida. Y a la luz de su palabra, Él nos prepara para andar, para caminar, para vivir. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera a mi camino. Aleluya. Es decir, la palabra de Dios te capacita para vivir hoy. Es el presente, pero también la palabra de Dios te ilumina para el futuro. Lámpara a mis pies y lumbrera. La lumbrera alumbra más, ¿verdad? A una mayor distancia. Significa que la palabra de Dios nos capacita para vivir hoy y para vivir mañana. Que nos dice lo que va a pasar con tu vida y con mi vida después que partamos de este cuerpo. Aún en el desierto Dios te va a proveer el pan del sustento. El Dios que te oye y te ve te da maná en el desierto. El pueblo se quejó en el desierto y dijo: ¿y ahora qué vamos a comer? Ahora no tenemos nada que comer. ¿Qué va a pasar? Allá en Egipto, allá en el Cairo comíamos cebolla, estábamos esclavos, pero teníamos la 3 comidas segura. Y Dios habla, Moisés habla con Dios: Dios, ¿qué y ahora? Y Dios le dio pan, le dio maná. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios lo probó, le dio que comer, pero una porción para cada día. Lo demás se podría, porque dice que Dios lo estaba probando. Dios prueba tu corazón y mi corazón para ver qué es lo que te motiva a servirle a Dios. El que te dé un buen trabajo solamente, el que te provea un carro. O sea, es decir, que si tú no tienes un buen carro, entonces tú no sirves a Dios. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Las cosas que perecen o la eterna? Y es muy bueno. Y Él dice: pedid se os dará. Y tú y yo tenemos que pedir lo que necesitamos. Necesito un carro, pídeselo. Necesito una casa, pídeselo. Un buen trabajo, pídeselo. Pero eso no es lo que debe motivarte a servir y ser fiel a Dios. ¿Y sabe cuándo eso se prueba?
Cuando Dios te dé el trabajo y ahora no tiene tiempo para venir a la iglesia. Cuando Dios te dé el carro y no le da un pon al que no tiene carro, porque el carro se ensucia. Hello. Aún en el desierto Dios te va a proveer el pan del sustento. Diariamente Dios te va a proveer la porción del día para probarte. Porque si en lo poco fuiste fiel. Pero hay gente que en lo poco desaparecen del panorama. Y ya, hay un carro nuevo y tú lo que oyes es el movimiento de la llave. Aleluya. Hay gente que Dios no le da mucho. No le den abundancia porque se pierden. Así que Dios tiene que darle lo que necesitan cada día, día a día. Porque Él está viendo tu salvación, mi salvación. Y es mayor la salvación. Es mayor lo que no perece a lo que perece. El gran sabio dijo: todo lo que está debajo del sol es vanidad. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿O acaso alguien se lleva todo cuando se muere? Cuidado si le pasa como la señora, que el Señor ya estaba agonizando, muerto, ya casi muerto, pero estaba tan apegado a las cosas materiales, que le dijo: viejita linda, cuando muere échame en el baúl, échame mi prenda, mi dinero. Yo quiero irme con ese dinero que me costó tanto. Y ella le dijo: no te preocupes, viejo, así lo haré. Y cuando murió ella cumplió su palabra. Le hizo un cheque y se lo puso en la caja para que lo cambie allá. Porque al final nada nos llevamos, todo se queda. Nacimos desnudos y volveremos desnudos a la tierra. ¿Por qué estar apegado a las cosas que perecen? Termino diciéndote que el Dios que nos ve, capacitó a José para establecer un proceso administrativo en tiempo de crisis. La Biblia habla de la historia de José y dice que en la potencia para ese entonces, que era Egipto, el gran Egipto. Hoy Egipto no es lo que representaba en los tiempos bíblicos. Era una potencia en provisión, en tierra. Y hubo una profecía de que venían 7 años de escasez y 7 años, primero 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Dios usó a José para interpretar el sueño que tuvo el faraón. El faraón quedó impresionado con la interpretación de José. Así que decidió nombrarlo gobernador y dijo: aquí las órdenes de este país después de mí es José. Pero José no tan solo interpretó el sueño, estableció un sistema de administración moderna. Lo impresionante es que cientos de años después vamos a la universidad y nos dan administración moderna y nos hablan de Henry Fayol y Frederick Taylor, los padres de la administración moderna. Y lo más impresionante es que ellos establecieron y enseñan los sistemas de almacenamiento para las variables aleatorias de escasez, de tormenta, lo que sea, para que la empresa no deje de fabricar el producto. Y José, cientos y cientos de años antes que ellos existieran, le dijo al faraón: oiga bien, faraón, las 7 vacas gordas que vio son 7 años donde la tierra va a producir mucho, va a haber abundancia, pero luego de eso van a venir las 7 vacas flacas que vio en el sueño. Son 7 años de escasez. Así que en la abundancia vamos a hacer almacenes. Vamos a consumir lo que necesitemos, pero no vamos a desperdiciar el trigo, los granos de la tierra. Vamos a hacer un almacén y vamos a guardar.
Eso fue lo que impresionó al faraón. Y dijo, no, aquí no hay un sabio como ese muchacho. Pónganle un anillo, denle mi firma, cámbienle la ropa. Lo sacaron de la cárcel porque estaba preso, aleluya, y le cambiaron la ropa de preso a una ropa, aleluya, de profeta, y luego de administrador, de mayordomo. Porque el Dios omnisciente, el Dios omnisabiente, te va a dar lo que necesita en el momento indicado. Porque si tú eres hijo e hija de Él, tú tienes, aleluya, la facultad para que la sabiduría de Dios fluya en ti, fluya en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tu labio, aleluya. ¿Cuánto anhelan la sabiduría de Dios? La Biblia dice, el que quiere sabiduría, pídala a ¿quién? El asunto pareció bien al faraón y a su siervo. Cuando escaseen las ideas, cuando escasee la sabiduría de los hombres de los cuales podamos depender en la tierra, Dios está listo para mostrarte y revelarte la salida, el plan a seguir para ti y los tuyos. Dios usa a los hombres para bendecirnos y darnos palabras, pero tu dependencia total no debe ser de los hombres, sino directamente de Dios. El Espíritu de Dios en ti hará la diferencia en medio de los tiempos. En tiempo en que escasea la revelación, el Dios Todopoderoso te va a revelar y te va a mostrar por dónde debe caminar. Porque hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. El Dios que nos oye y nos ve proveyó la fuente de la gracia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la gloria de la resurrección y el descenso del Espíritu Santo para la formación de la iglesia y derrota final del mal y la inauguración de la nueva creación de Dios para el ser humano. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta tierra será quemada, pero también hay una promesa que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. De manera que no importa lo que pueda venir o lo que tengas que enfrentar en medio de los días, en medio de los años, en medio de los tiempos, la sobreabundante gracia de Dios está y estará contigo y con nosotros, porque el Dios que nos ve y nos oye tiene sus oídos atentos a tus ruegos, a tus peticiones. Pero Él tiene unos requisitos. Él determinó desde antes que existiera el ser humano, desde antes de la fundación del mundo, Él determinó que tú y yo fuéramos salvos a través de Cristo. Por eso Jesucristo, desde el monte de los olivos, que ahí vamos a ir también, lo que en hebreo es el Getsemaní, el campo, el lugar de prensa, Jesús orando en ese lugar, Él pudo sentir la prensa, lo que le esperaba, la crucifixión, cómo su cuerpo iba a ser lacerado, porque Él fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Él podía ver lo que le iba a pasar y dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la sienta, pero hágase tu voluntad, yo no puedo devolverme. Porque antes que tú y yo naciéramos, Él nos vio. Y Jesús te vio, me vio y murió por ti y por mí. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, te invitamos a que lo reciba en esta hora. Usted que está aquí en este santuario,
Usted que está a través de las redes, ahí donde está, si va conduciendo su vehículo, sepárese un momento, deténgase y haga esta oración. Cierre sus ojos ahí donde está, para que pueda recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y dígale ahí en silencio: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí. Entregaste tu vida por mí. Señor, gracias porque padeciste injustamente por mis pecados, porque tú no pecaste, tú no faltaste, yo he faltado, pero moriste por mí. Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, te pido perdón. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Alguien hizo esa oración que pueda levantar su mano? Si la hiciste, levanta tu mano ahí donde está. ¿Quién la hizo? Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esa oración? No tenga vergüenza. Dios le bendiga. Mantengan sus manos levantadas, por favor. Ya lo leímos en Efesios. El Padre determinó salvarte a través de Jesús. Y si has aceptado a Jesús, tú eres salvo. Señor, mire esas manos que están levantadas en esta hora. Afirma sus corazones. Hazlo estar firme, Señor. Que te sirvan en espíritu y en verdad. Gracias, Dios. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Amén, amén. Un aplauso a esas vidas. Dios le bendiga.